Buenos días a todos. Dios es muy bueno. Créeme, está de acuerdo conmigo. Dios es muy bueno. Y la verdad, qué bendición poder estar reunidos. Qué bendición, como siempre, poder estar juntos para alabar su nombre. La verdad, las alabanzas. Y creo que podemos dar gracias a todo el equipo de alabanza. Bueno, y a todo el equipo que siempre está preparándose desde muy temprano. A Brian también, que vino de Church Story Cuiquilla, nuestra iglesia hermana también, que vino a apoyarnos en la alabanza. Doy gracias a Dios porque la verdad esta reunión es una bendición para mí en lo personal, pero seguramente y esperamos que sea una bendición también para ustedes. Y este domingo vamos a seguir estudiando el libro de Juan, ¿no? Y algo que no deja de sorprenderme a mí, y me imagino que a ustedes también lo espero, es la forma en que un texto de la palabra, unas frases de Jesús, unos versículos, un capítulo, una historia que puede parecer tan insignificante, cuando pedimos la dirección del Espíritu, cuando vamos a profundidad, se convierte en algo que es como un tesoro, algo que es increíble. Como pareciera que escarbas y escarbas y sacas algo nuevo y nuevo. Y eso es lo que creo que este pasaje nos va a llevar a comprender y a ver más. Ojalá esto sea la bendición para ustedes, tanto como fue para mí, al estarlo estudiando y preparando. Y bueno, vamos al libro de Juan, que es la serie que hemos estado estudiando juntos. Juan, y ahora vamos al capítulo 7. Y vamos a estudiar los versículos del 1 al 24. Juan capítulo 7, versículos 1 al 24. Y he titulado la reflexión de este domingo de la siguiente forma: una vida dedicada a glorificar al Padre. Una vida dedicada a glorificar al Padre. Y sobre eso vamos a estar reflexionando juntos esta mañana. Así es que bueno, vamos al capítulo 7 del libro de Juan. Y antes de leerlo, un poco del contexto. La semana pasada, Brian estuvo por aquí, estudiamos en las iglesias en casa, que la enseñanza de Jesús era una enseñanza bastante dura. Era una enseñanza muy confrontativa, una enseñanza que hacía que las personas dijeran, líderes religiosos, personas que nunca habían escuchado de él, se sorprendían. Y había gente que llegaba a decir, ¿sabes qué? Esta enseñanza es demasiado dura, yo me quito de aquí mejor. Y entonces vimos cómo había discípulos que se alejaban y había otros que decidían seguirlo. Y en ese contexto, Jesús estaba también en un entorno donde iba por diferentes ciudades. Y hemos estado viendo en el libro de Juan cómo Jesús iba por diferentes partes anunciando. Y había partes en donde a Jesús ya no lo querían. Había partes donde Jesús tenía amenazas de muerte. Y ese es el contexto en donde estamos. Vamos a comenzar a leer Juan capítulo 7. Así es que vamos al texto. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 24. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Versículo 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Versículo 12. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado?
Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca para su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es el verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió: una sola obra hice, y todos se admiran. Versículo 22. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Los invito a que oremos para pedir la dirección de Dios a leer su palabra. Dios, gracias te damos y te alabamos porque nos das la bendición de estar reunidos. Y Padre, nos reunimos en tu nombre, porque tú has prometido que cuando estamos reunidos en tu nombre, tu Espíritu Santo estará entre nosotros, Padre. Y queremos que en este momento, al presentar tu palabra, Padre, sea tu Espíritu el que me guíe, sean tus palabras. Y Padre, que al reflexionar cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes sean abiertas para recibirte, para comprenderte mejor, Señor, y sobre todo, comprometernos más a seguirte siempre. Damos gracias, Padre, y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. La idea central que este domingo quisiera proponerles, o que es mi reflexión después de todos estos textos que leímos, es la siguiente. Estemos dispuestos a seguir la voluntad del Padre, confiando en sus tiempos, en su palabra, y que su voluntad es perfecta. Así fue como Jesús glorificó al Padre. Y eso es lo que vamos a reflexionar a partir de estos versículos que vamos a estar leyendo. Y como les digo, vayamos ahora al texto y ahora sí vamos parte por parte a encontrar las cosas tan interesantes que podemos aprender. Y mi primer punto para leer los primeros versículos es que Jesús en toda su vida se guiaba por los propósitos y los tiempos del Padre. Esa es nuestra primera idea central. Jesús todo el tiempo se guiaba por los propósitos y los tiempos del Padre. Y ahí vamos a encontrar lecciones muy interesantes de cómo Jesús, la manera en que él iba tomando cada decisión, la manera en que él iba diciendo, ahora voy para acá, ahora voy para acá, no tenía que ver con sus propósitos, sino los propósitos de su Padre. Y los tiempos, cuándo actuar, cuándo hacer cada cosa, de nuevo, iba totalmente acorde con lo que decía su Padre. Vamos a la historia. Versículo 1. Jesús dice que andaba por Galilea porque no deseaba estar en Judea. Los judíos los querían matar. En este punto de la historia, Jesús, después de haber encarnado, después de haber mostrado, hablado acerca del Padre, encarado a los líderes, ya estaba metido en una situación que lo amenazaba. Lo querían matar. Así es que más adelante vamos a entrar a eso, pero ¿por qué lo querían matar? Pero él decide entonces estar por Galilea y alejarse de una región que se llamaba Judea. Judea era la región donde estaban muchos líderes judíos, es donde estaba Jerusalén, es donde mucha gente consideraba que estaba, voy a decirlo así, la crema innata de los creyentes en Dios. Las personas que más conocían la ley, las personas que más entendían los mandatos de Dios, los que mejor los practicaban, y otras regiones como Galilea eran consideradas como, bueno, ahí no han entendido muy bien todavía el mensaje tal vez. Entonces Jesús curiosamente se iba a Galilea porque en Judea lo querían matar. Y sigamos la historia. Versículo 2. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba muy cerca. Y a lo mejor alguien que ha estudiado más, leído la Biblia, esta fiesta de los tabernáculos era una tradición judía que incluso hoy en día se lleva a cabo. Es una fiesta que se le llama el Sukkot. Sukkot con doble K, aunque también lo he visto con 2C. Y esta fiesta era una de las celebraciones grandes que había dentro del pueblo judío o dentro del pueblo de Israel. Ellos tenían 3 celebraciones importantes: el Pentecostés, la Pascua, y esta fiesta de los tabernáculos era otra de sus fiestas principales.
Esta en particular tenía varias características y los que quieran conocer más detalles, voy a dar la cita, no vamos a ir a leerla, porque si no el tiempo no nos va a dar, pero en Levíticos 23, 42 y 43, ustedes pueden ver ahí la instrucción que Dios le da a Moisés sobre esta celebración. Esta celebración de los tabernáculos era algo donde ellos iban a vivir 7 días en ramadas, es decir, pequeñas casas hechas con ramas, o casas hechas como tiendas, no una casa formal establecida. Ajá. Y iban a vivir ahí durante 7 días para recordarle a cada nueva generación lo que habían vivido en el pasado. Y bueno, los que conocen un poco la historia del pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos habían estado en el desierto por mucho tiempo y ellos recordaban cómo mientras vivían en el desierto, Dios había estado acompañándolos. Ellos habían salido de Egipto, si recuerdan, y de pronto habían dicho, vámonos a vivir al desierto, siguiendo a Dios. Y ya que estaban ahí, comenzaban, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿No? Y entonces Dios proveía una y otra vez. Y ellos vivían en tiendas. Ahora, pero en esta parte de la historia que estamos leyendo, ellos ahora ya vivían en Jerusalén, ya tenían casas, eran otras condiciones completamente. Y esto lo hacían entonces para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Esa era la celebración del Sukkot. Entonces se realizaba una vez al año, había muchas celebraciones de muchos tipos y como parte de esta celebración la gente hacía una peregrinación, salían de sus casas, caminaban hacia Jerusalén y entonces ahí hacían sus enramadas y con esto entonces recordaban la manera en que Dios había provisto. Era una celebración que era un gran símbolo de esperanza nacional para los judíos. ¿En qué sentidos? Ellos decían, el Mesías va a venir un día, o sea, la fiesta se trataba del Mesías, y por otro lado, ellos esperaban también una redención, una liberación, y ellos que estaban oprimidos por los romanos decían, esto nos recuerda que Dios nos va a liberar en algún momento. Entonces, bueno, esa es la fiesta donde se encuentran, o que estaba cerca, y lo que dice el versículo 3 es que los hermanos de Jesús, la Biblia no da muchos detalles, se menciona en algunas partes, pero Jesús tenía hermanos de sangre, y los hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Entonces sus hermanos saben que la fiesta viene, el festival, todos van a ir. Jesús, este es tu momento, le dicen. Pero fíjense lo interesante, porque le dicen, ve para que te conozcan. O sea, como que dice, tú que estás haciendo todas estas obras, estos milagros, estas cosas, pues quieres que te conozcan, ¿no? Y entonces le dicen, vete a la fiesta. Y Jesús, en cierto sentido, podríamos pensar todos, tendría lógica que Jesús hubiera ido, ¿o no? Si Jesús quería dar a conocer el nombre del Padre, si quería, o los propósitos de Dios, si quería Jesús quería que lo conocieran otras personas, difundir el mensaje, lo primero que pudo haber dicho es, claro, voy. Jesús también pudo haber dicho, bueno, mis hermanos me lo están diciendo, ¿no? Uy, es mi hermano mayor. Uy, es mi hermano el que siempre me dice qué debo de hacer. Tantas cosas que pudo haber pensado Jesús. Pero curiosamente, vamos a ver en los siguientes versículos, Jesús decide no hacerles caso. El versículo 4 también decía, vamos al versículo 5, perdónenme, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y qué interesante que mismo Juan nos hace saber que las personas que dudaban de Jesús no eran pocas. Incluso sus hermanos dudaban que él era el Hijo de Dios y que él tenía un mensaje de Dios. Sus hermanos entonces parecía que le estaban diciendo, no sé si están de acuerdo conmigo, parecía el modo sarcástico, como, pues ándale, no, o sea, haces tantas señales, haces tantas cosas, pues vete a Jerusalén, ¿no? Ese es el lugar, no, aquí en Galilea, ¿quién te va a ver? Aquí no está la gente religiosa importante, los líderes. Entonces que los hermanos lo provocan, lo sugestionan, pero Jesús, fíjense lo que hace en ese momento. Vamos al versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Versículo 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Y Jesús les dice entonces, suban ustedes a la fiesta.
yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, entonces Jesús se queda en Galilea. Y Jesús como que les dice, bueno, está bien, vayan ustedes, mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Y su tiempo era el tiempo de quién? De Dios. Entonces Jesús, de manera muy tranquila, dice, ¿saben qué? Los motivos, si ustedes creen que yo estoy buscando fama, nada más, y que ustedes creen que yo estoy buscando, no sé, convertirme en un líder político, convertirme, esos no son mis motivos. Y saben, estos no son mis tiempos. Los hermanos de Jesús tenían razón bajo una perspectiva humana. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pensara en Jesús como, bueno, él dice que quiere ser el Mesías y quiere llamar la atención de más gente. No había redes sociales, no había televisión, no había formas de difundir nombre o pagar una campaña. Jesús sabía que no era el momento y que no tenía que ser la manera en que sus hermanos pensaban. Jesús estaba consciente de que un tiempo iba a venir para él. Dios tenía propósitos específicos para él y Dios le iba a mostrar cuándo era el momento en que él tenía que ir más allá de lo que tenían como opinión sus hermanos. Así es que Jesús decide quedarse en Galilea y hay una frase en el versículo 7 que es muy interesante también, que los invito a que pongamos atención. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Y esa frase que Jesús dice es fuerte, porque dice, el mundo me odia. Y nosotros aquí a lo mejor decimos, no Jesús, ¿por qué te odian? O sea, si te conocemos, eres tan bueno, eres tan bondadoso, eres la luz, eres el agua de vida, eres el pan de vida, pero él dice, el mundo me odia. ¿Sí? Y es curioso que la Biblia graba esa frase de Jesús, o Juan la escribe, ¿y a qué se refiere cuando él decía el mundo me odia? Y se refiere creo que a esto, el universo entero creado, toda la creación, gente de toda la tierra, tiene una actitud en general que se aleja del Creador amoroso, una actitud que no quiere estar cerca de Dios, ¿ah? Y tratamos de organizar nuestra vida de otra manera. Hay un creador que hizo el cielo, la tierra, todo lo que hay, y les hizo a nosotros como seres creados, como sus hijos, pero como seres humanos hay una actitud donde dices, yo no quiero que tú me digas, yo no quiero que tú reines, yo quiero hacer las cosas a mi forma. Eso es lo que Jesús decía, que por eso lo odiaban, porque él venía a decirles a quien gobierna, quien reina, es Dios. Y los oficiales de Jerusalén, los líderes, los guías de opinión, lo más triste es que habían tomado también esas actitudes del mundo que odiaban a Jesús. Pero en cambio Jesús se muestra a un mundo que se había tornado en contra de Dios y lo continuaba celebrando. El mundo estaba celebrando ir en contra de Dios. La tristeza, la ira, el mal, la rebelión, todo se había concentrado de alguna forma en Jerusalén. Así es que Jesús no enfrentaba solamente algo local, sino algo nacional, algo o no incluso nacional, sino a nivel mundial. La gente no quería o rechaza a Dios en general. Ese mundo al que tanto amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, en general lo quiere rechazar. Y es por eso que Jesús dice, el mundo me odia. ¿Por qué? Porque vengo y les muestro que están haciendo mal, que están contrarios. Los líderes judíos y todos no sabían, curiosamente, que es el mismo que les estaba dando el diagnóstico, que era el doctor que les estaba diciendo están mal, también les daría la solución. Y eso es lo hermoso de esta historia. Así es que ese es nuestro primer punto. Y vamos ahora a los versículos del 10 al 14. Y el segundo punto que quiero que reflexionemos hoy es el siguiente. Jesús provocaba una mezcla intensa de atracción, división, temor, controversia y también esperanza. Y con esto revelaba el estado del corazón humano ante la verdad. Jesús provocaba una mezcla intensa. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando Jesús llegaba a un lugar, había unos que decían sí, y con el momento había otros que se enojaban, había otros que no sabían ni qué hacer. Una mezcla intensa de atracción, de división, de temor, de controversia y al mismo tiempo esperanza.
Pero eso que Jesús provocaba revelaba el estado del corazón humano. Y vamos a más adelante vamos a platicar de esto, pero creo que eso sigue ocurriendo hoy. Vamos al versículo 10. Jesús, en el versículo 10 dice que cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces también subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Entonces, después de Jesús decir, yo no voy, yo voy a esperar mis tiempos, el tiempo de Dios, entonces Jesús sube, pero también sube en secreto. Curiosamente, Jesús no decide, y podríamos decir, bueno, en secreto, pues ni modo que Jesús fuera brincando o gritando, ¿no? A lo que se refiere es a que Jesús pudo haber ido en la peregrinación con todas las personas para hacerse muy visible, pero Jesús decide no hacerlo así, decide tomar tiempo, ir en secreto, y lo hace entonces cuando el Padre lo indica y de la forma en que el Padre lo indica. Y ahí hay una lección muy importante también que vamos a reflexionar. Versículo 11 y 12. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, ¿no? Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Aquí ven cómo Jesús genera esa mezcla de intenciones, de sentimientos. Los líderes, dice el versículo 12, en el versículo 11, no sabían, porque Jesús había ido en secreto, pero los líderes ya lo estaban esperando. Los líderes lo tenían en su mente. Cada cosa que había dicho Jesús, cada cosa que había hecho, lo tenían en su mente y ahora estaban diciendo, bueno, ¿y dónde está ese? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? En cualquier momento va a llegar por aquí. Todo eso estaba ocurriendo. Por otro lado, Jesús nos damos cuenta que no estaba esperando que la gente lo aceptara. ¿Estamos de acuerdo? Esto de la aceptación, de, ay, no, ¿qué van a decir los líderes? Uy, ¿qué van a decir las personas? Uy, me van a querer matar. Jesús no se movía por eso. Él estaba moviéndose y su motivo era venir y cumplir el propósito de Dios. No la aprobación o su éxito inmediato para que otros creyeran. Jesús seguía adelante confiado y generaba estas opiniones encontradas que decíamos. Unos dicen, es un buen hombre, y otros decían, es un farsante. Este cuate engaña a la gente. Eso ocurría y eso creo que sigue ocurriendo. Versículo 13 dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y curiosamente, ya Jesús estaba con ciertas personas que creían en él, pero nadie se atrevía a hablar. ¿Por qué? Por el miedo a los judíos, a los líderes. Y vamos a empezar ahora también a entrar a un tema en la siguiente sección que habla sobre los líderes. Y los líderes en una religión, en una congregación, en una iglesia, etc., tenemos una responsabilidad muy grande. Y no solo los líderes, sino cada creyente. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo nosotros podemos finalmente o llevar a las personas a Dios y que crean a Dios y que lo glorifiquen, o podemos vivirlo. Y ahí hay algo a pensar y hay algo también a reflexionar. Jesús, para cerrar esta segunda parte, provocaba una mezcla intensa de atracción, división, temor, controversia y esperando, revelando el estado del corazón humano ante la verdad. Pero vamos a la siguiente parte. Vamos al versículo 14 ahora. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Y decíamos que este festival, creo que no lo mencioné, duraba 8 días. Era una celebración grande. ¿Alguien ha ido a un festival de 3 días? Una fiesta, un festival. Los que han ido a festivales de música, les da pena. Bueno, imagínense una fiesta, una celebración de 7, 8 días. Es una celebración. Ahora imagínense dormir 7 días en una tienda de campaña. Bueno, no eran tiendas de campaña, en una enramada. A mí me gusta mucho acampar, muchos les he contado que con Gladys también nos gusta ir a acampar, pero si yo le digo a Gladys, vámonos 7 días a dormir en una enramada o en una tienda de campaña, pues Gladys me va a decir, oye, no hombre, ¿qué onda? Esa era la celebración, era un evento realmente nacional. Y era muy cercano al templo, ya habíamos dicho todo lo que significaba. En ese momento, Jesús, muy inteligentemente, guiado por Dios, a la mitad del festival, va y se para, ¿en dónde creen? En el templo.
¡Wow! Y estos los momentos que dicen, pues sí, Jesús, qué bueno, ¿no? Porque entonces Jesús se para ahí y fíjense lo que empieza a generarse. Versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban, volteaban y decían, ¿qué? Diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Los maestros en esa época, cualquier persona que se iba a parar a enseñar, esa persona tenía que haber estudiado con un rabí, con un maestro judío. Y todos decían, pues ¿de dónde sabe él? Y eso era parte de lo que les causaba mucha preocupación. ¿Cómo está hablando él así, de esta manera? ¿Quién le enseñó? A ver, ¿no? Nadie encontraba quién había sido su maestro. Él estaba, entonces, Jesús retaba y confrontaba todos los sistemas, todas las formas que había en ese momento. Versículo 16 dice, Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y ahí Jesús responde de una manera increíble. La gente cuestionando, ¿tú con qué autoridad enseñas? ¿Tú quién te enseñó? Jesús responde, mi enseñanza es del que me envió. ¿Y quién lo había enviado? Dios. Su enseñanza era una enseñanza superior a cualquier enseñanza humana. Pero los líderes estaban tan cegados en sus propias costumbres, prácticas y una serie de cosas, que entonces ellos no lograban ver que lo que Jesús enseñaba y a quien tenían enfrente de sí era Jesús, el mismo Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Ahora los líderes podríamos decir que estaban siendo simplemente estrictos por ser mala onda, por celos, por envidia, por tantas razones que podríamos decir. Pero fíjense que la misma Biblia, en el mismo Antiguo Testamento, está el castigo que se tendría que dar a alguien que estaba enseñando algo que no estaba acorde a la ley, o si llevaban a alguien a adorar a otros dioses o otras cosas. Entonces, fíjense, Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no des oído a sus palabras de ese profeta, o de ese soñador de sueños. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 5 dice, pero a ese profeta, a ese soñador de sueños, ¿qué se le dará? ¿Qué creen? Muerte. La ley, lo que Dios había revelado, decía que si había un profeta, alguien que enseñaba algo que no estaba acorde a lo que Dios quería, entonces ellos tenían que hacer planes para mandarlo, literal. Por eso es que Jesús, cuando hablaba de esta manera, a aquellas personas, a aquellos líderes, cuando escuchaban, pues realmente los consternaba, los dejaba preocupados. ¿Cómo saber si el que está hablando es un profeta verdadero o no? Se cumple lo que hace, no se cumple lo que hace, pero ellos estaban listos para hacer ¿qué? Para matarlo. Porque eso es lo que decía la ley, eso es lo que tenían que hacer. Ahora, el versículo 17 dice algo hermoso por parte de Jesús. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá mi enseñanza. Sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y ahí Jesús le dice muy claro, si uno de ustedes está dispuesto y quiere hacer la voluntad de Dios, entonces va a reconocer que lo que yo estoy diciendo viene de ¿quién? De Dios. Sin embargo, Dios pareciera que en vez de estar queriendo reconocer a Dios y darse cuenta si Él hablaba de Dios, primero lo que querían era sopesar la enseñanza de Jesús, evaluarla, y ya luego voy a ver si viene de Dios o no. La obediencia, para nosotros, tiene que anteceder al entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que a veces no vamos a entender acerca del Evangelio de Dios, pero la obediencia tiene que ir adelante. Lo que estaban haciendo ellos de tratar de sopesar bajo sus entendimientos, bajo su conocimiento de las leyes, etc., se estaba convirtiendo en algo que bloqueaban que vieran al verdadero Hijo de Dios que estaba ahí frente a ellos. El discernimiento, está diciendo Jesús aquí, no viene de estudios humanos. Y podríamos decir, bueno, es que necesito aprenderme toda la Biblia de memoria.
O necesito aprenderme una y otra sección y esto y el otro. No estoy diciendo que no sea bueno memorizar, no estoy diciendo que no sea bueno leer toda la Biblia, pero el entendimiento verdadero no viene de estudios humanos, de aprendernos leyes, de aprendernos, sino viene de una relación viva con Dios, de un deseo humilde y sincero hacia Dios, de saber cuándo es que Él está enviando un mensaje, cuándo es que Él está hablando. Él es el que verdaderamente nos da el discernimiento. Y lo da para que entonces nosotros podamos glorificar, reconocerlo y saber de quién es un mensaje que recibimos. Jesús dice entonces, si alguien está dispuesto y quiere, me reconocerá. Y ese es el tercer punto que quisiera comentar en nuestra reflexión. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que Jesús o alguien enseña proviene de Dios. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que Jesús o alguien enseña proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo no? Hay muchas voces acerca de quién es Jesús. ¿Están de acuerdo? Unos dicen es un maestro. He escuchado a grandes empresarios decir, sí, sus enseñanzas son hermosas, son muy bonitas. Y ojalá todo el mundo las pusiera en práctica. Pero como si fueran enseñanzas para dejarlas por ahí, en un lugar, en un libro bonito, que te va a dar paz, que te va a dar tranquilidad, pero no, tal vez no lo reconocen como quién es la autoridad y quién es el Señor de nuestras vidas y quién es nuestro Creador. Hoy en día hay muchas voces. Ayer platicaba con alguien que hay tanta influencia. Ahora tú entras a YouTube, entras a una red social, etcétera, y pones Jesús, quiero conocer a Jesús, y va a haber miles, no he hecho voy a hacer la búsqueda, pero millones, estoy seguro, de videos acerca de Jesús. Y eso es grandioso. Pero al mismo tiempo hay tanta gente hablando que a veces no sé si les pasa. Y seguramente mucha gente que no cree dice, híjole, no sé ni por dónde empezar. Hoy es uno que dice una cosa, otra cosa que... ¿Y a poco no podría llegar a ser abrumador? De pronto, ¿a quién escuchar? ¿De dónde? Ajá. Lo que dice Jesús es que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si Jesús o alguien más enseña y si su mensaje proviene de Dios. Amén. Esa es una promesa que tenemos. Si nosotros con sinceridad y deseo buscamos a Dios, entonces Él promete que nos va a dar el discernimiento, todo lo que necesitemos para poder saber que un mensaje viene de Él. El versículo 18 dice ahora, Jesús sigue elaborando en esta idea, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es el verdadero y no hay injusticia en Él. Jesús dice que aquel que busca honrar a Dios va a hablar con verdad, no con mentira, no con mentiras medias, va a hablar la verdad, puramente la verdad. Jesús ni siquiera trataba de mejorar su propia reputación o de ser aceptado. ¿Estamos de acuerdo? Él hablaba la verdad. Y le hablaba la verdad, como decimos, sin pelos en la lengua, como decimos en México. Él hablaba. Si Jesús hubiera querido preocuparse por su reputación, por ser aceptado, pues él mismo hubiera hecho cosas para protegerse. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Jesús no hacía eso, sino que él se enfocaba en glorificar el nombre de Dios y en llevar a las personas a la verdad. Así es que ahí hay un mensaje importante para aquellos que enseñamos a otros. Lo que enseñamos, tenemos que ir a Dios para pedir que nuestro motivo sea glorificar y llevar a las personas a Cristo. ¿Por qué? Porque los que enseñamos, y es cierto, los pastores tenemos esa responsabilidad, pero cada uno de los creyentes de Jesús estamos llamados ¿a qué? A ser discípulos, a enseñar a otros. Pero puede que mis motivos no sean llevar a las personas a la verdad. Puede que mis motivos sean tener una posición, ¿sí? O para que digan que soy el pastor, o el pastor de la iglesia en casa, o el bla, 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 bla. O para que digan y vean que vengo de la iglesia tal, o que vean que vengo de las generaciones tales. Hay tantos motivos. Puede que lo hagan por mi reputación, pueden que lo hagan por riqueza. ¿Han escuchado? Personas que enseñan acerca de Jesús porque quieren hacerse más ricos. Los hay muchos. O puede que sea solo para tu propia gloria, para que se enaltezca. Yo diga, no, él es tan bueno, es tan consagrado, es una persona excelente.
¿no? Ay, predica tan hermoso la palabra, etcétera. Puede que esos sean nuestros motivos. Cualquier persona que enseñe. Y lo que Jesús está diciendo, aquel que quiere glorificar a Dios, va a honrarlo a Dios hablando de qué? De la verdad. Aunque duela, aunque a lo mejor a veces vamos a tener enemigos, aunque a lo mejor no nos van a sentar. Y Jesús mismo lo puso ejemplo, hasta que nos puede costar la vida o la muerte. Jesús en el versículo 19 y 20 dice, no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Versículo 21, Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? ¿Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y fíjense, esta parte de la historia, entonces Jesús les dice a ellos y los confrontan de una manera muy fuerte. Ustedes no cumplen la ley, así les dice tal cual. Y imagínense lo que eso significaba. Leímos Deuteronomios donde decían, si un profeta viene y te trata de alejar de la ley de Dios, ¿qué había que hacer? Matarlo. Pero Jesús les dice ahora, ustedes ni siquiera cumplen la ley. Entonces los judíos, en cambio, pensaban que quién era el que no la cumplía. Jesús. Entonces, y todo, dicen estos textos, ¿por qué eran? Porque Jesús había sanado a quién? A un lisiado, a un cojo, y le había dicho que caminara, tomara su lecho, su camilla, y caminaran. Pero lo había hecho en el día de reposo, en el sábado. Entonces los judíos, todo lo que estaban con su cabeza que les daba vuelta y no podían, sanó a alguien, sí, pero lo hizo en el día sábado, lo hizo en el día de reposo. Entonces, este no puede ser un profeta de Dios, entonces tenemos que matarlo. Pero entonces, ¿sí me explico? ¿Ven todo lo que Jesús hace cuando habla la verdad? Es hermoso, nos remueve, nos transforma, y ojalá todo este mensaje Dios lo esté usando para que encontremos aquellas cosas que pueden estar alejándonos de comprender quién es el verdadero Hijo de Dios y qué es lo que Él desea y cuáles son sus propósitos. Los judeanos, las personas ahí reaccionaban y le decían, estás endemoniado. Imagínense a qué grado llegaba la conversación. Y Jesús, sin entrar en muchos detalles, les dice, a ver, si nos fuéramos a hablar de que ustedes cumplen la ley, puedo encontrar tan fácilmente las incongruencias y mostrarles cómo ustedes no guardan la ley. Y ahí les pone un ejemplo en los textos, ya no tenemos tiempo para entrar, de cómo la circuncisión era uno de los rituales que se hacían para marcar el cuerpo de una persona, como de una persona que estaba entregada a Dios. Y cuando lo tenían que hacer en el día de reposo, en el día sábado sí lo hacían. Entonces Jesús los confronta y le dice, ¿cómo es que tú puedes hacer eso y te enojas o te molestas o crees que no guardo la ley cuando yo sano a alguien y lo limpio por completo? Y hay una cosa muy interesante ahí sobre la ley. Hay dos perspectivas que son radicalmente opuestas acerca de la ley. Hay quienes piensan que la ley fue hecha para detener o limitar a la gente de hacer cosas. ¿Sí? Cuando vemos los 10 mandamientos, cuando vemos la ley, mucha gente lo ve y dice, esos son para limitarte. No, eso, a mí nadie me pone reglas, ¿no? Yo hago lo que quiero, ¿no? Y es tan subjetivo y empiezas a elaborar y elaborar. Mucha gente los ve así. Pero hay otra forma radicalmente diferente y que es, creo que la que Dios nos llama a vivir y a pensar. La ley es lo que Dios usa para habilitarnos y poder ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. ¿Sí? Fíjense, va de nuevo. La ley puede ser algo que nos habilita para ser y para hacer lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Cuando hablamos de la ley, podemos ir mandamiento por mandamiento y encontrar de forma hermosa cómo Dios está proponiéndonos una manera muy diferente de lo que podemos ser y de lo que podemos hacer. Los líderes judíos estaban perdidos en la pastura completamente, vamos a decirlo así. Estaban yéndose por las ramas, estaban poniendo la ley como algo que les aseguraba que ellos eran los correctos, que ellos eran los que estaban
del lado de Dios, que eran los que sabían la ley. Eso los llenaba de orgullo, pero estaban completamente alejados de lo que Dios quería hacer por medio de la ley. Por eso hablamos con Jesús, vino a mostrarnos cómo Él tiene un juicio justo, y eso es lo que dice el versículo 24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con un juicio justo. Y eso es lo que nos llama Jesús, y eso es lo que hacía y confrontaba a Jesús en esa época. Jesús se daba cuenta de algo. Los judíos, o los líderes judíos, eran ignorantes de algo. No es que conocieran a Dios y no estuvieran seguros de dónde viniera Jesús, sino más bien a quién no conocían. No conocían a Dios. Eso es lo que se dio cuenta Jesús, que por más que ellos estaban en los rituales, en las formas, en las leyes, parecía que no habían conocido de verdad quién era Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, ¿qué dijimos? Él te va a dar el discernimiento para conocer la verdad, y tú puedes confiar en eso. Así es que hoy hay un llamado, creo que muy interesante para todos nosotros a raíz de esta reflexión. Tal vez si tú estás aquí y es la primera vez que escuchas acerca de Jesús, o a lo mejor tú todavía dices, bueno, Jesús me llama la atención, hace cosas bonitas, dice cosas bonitas, profundas, etcétera, pero yo todavía no me decido por él. Bueno, yo quiero decirte algo hoy. Jesús provoca una mezcla intensa de atracción, división, temor, controversia y esperanza, y revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Y tal vez lo que tú has escuchado de Jesús, ¿qué es lo que provoca en ti? Hay gente que dice, yo quiero a Jesús, pero siempre y cuando no toque esto y esto de mi vida, ¿no? Hay gente que dice que no toque mi dinero, que no toque mi reputación, que no toque mi estatus social, que no toque mi... y así puedo seguir. Y a lo mejor tú por eso lo has rechazado. Hoy te quiero invitar a que abras tu corazón, abras tu mente, y que tú abras tu corazón a Jesús, que escuches lo que Él te está queriendo enseñar, que lo que Él te está diciendo, y que tú juzgues más allá de las apariencias. Tal vez tú no te has decidido por Jesús porque dices, ay, es que yo he conocido a los cristianos y los cristianos son unos hipócritas falsos. Y luego escuché, es más, vi un documental en HBO y en Netflix sobre los cristianos y son, pura manipulación, pura... Y has escuchado, y te digo algo, es una excelente forma de estudiarte para no conocer a Jesús. No te fijes en los cristianos, no te fijes en los líderes. Fíjate en quién es Jesús. Y vas a encontrar agua de vida, vas a encontrar el pan de vida, vas a aprender quién es Dios, vas a aprender qué es el mundo y quiénes somos nosotros cuando vemos a Jesús. Y para aquellos que somos cristianos, la reflexión que creo que tenemos hoy que hacernos es si nuestra vida está siendo guiada por Dios, por sus propósitos, o si lo estoy guiando por mi vida, por mis motivos, por mi reputación, por lo que yo quiero, porque definitivamente Jesús nos está llamando y nos mostró y nos puede dar el discernimiento para que nuestra vida sea guiada por Dios. Eso es lo que Él ha prometido. Y una última reflexión para los que somos cristianos. Como iglesia, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando como iglesia? ¿Estamos buscando glorificar a Dios y nada más? O, porque a muchas iglesias nos pueden pasar, se nos ha acusado muchas veces a las iglesias de seguir solamente nuestros propios intereses y no los de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Y es una acusación real, creo, no es falsa. Muchas veces queremos como iglesias perseguir riqueza, posición, prestigio, posición, el que digan todos, ellos son los que tienen la verdad, ¿no? Todos esos pueden ser nuestros motivos en vez de glorificar a Dios. Y como les mencionaba, muchas personas a raíz de eso encuentran una excusa perfecta para ignorar el llamado costoso y demandante de Dios. Así es que la cuestión para nosotros como cristianos es si nosotros como iglesia en verdad vivimos el amor sacrificial de Jesús para Dios y para el mundo, entonces vamos a ser notorios que no buscamos nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos ha llamado y aquel que nos ha enviado. Amén. Que como iglesia busquemos gloria. No el nombre de Church Project,
No el nombre de yo, no el nombre de Jaime, no el nombre de cualquier persona de aquí, sino solo glorificar el nombre de Dios. Estemos dispuestos a seguir la voluntad del Padre, confiando en sus tiempos, en su palabra y en su voluntad, que es perfecta. Así fue como Jesús glorificó al Padre, y así es como nosotros podemos glorificar al Padre. Amén.